es tomar, en este caso, la normatividad internacional, tomarla y hacer que se parezca, ¿verdad?, la mexicana, aquello en lo más que se pueda. Sin embargo, no estamos adoptando, no es adopción, es convergencia. Tomar la norma internacional. Dicen por ahí que el CINIF es un traductor, ¿no?, para ponerlo en español. En algunos casos sí, sin embargo se toman, pero hay situaciones muy particulares en México, por lo cual pues se decidió no tomarlas y adoptarlas en general, salvo para las compañías públicas. ¿Qué sucedió con las NIAs, las famosas NIAs, las normas internacionales de auditoría? Ese se dijo, el plan es adoptarlas, agarrar el librito o el libro de normas de auditoría, la serie de la mina a la 4000, eliminarla y meter la norma internacional. Ese fue el plan. Se inició con la convergencia, ¿sí? Las normas de auditoría fueron cambiando, los boletines fueron cambiando de tal suerte que estuviéramos adaptándonos a la norma internacional. Ya que terminó esa convergencia, terminamos adoptando, tomando el libro de normas de auditoría de la 1000 a la 4000, arrancándole las hojas, es decir, y metiendo toda la normatividad internacional. Eso en auditoría. Sin embargo, en México no hemos llegado a eso. Se sigue con la convergencia, el CINIF sigue trabajando. Yo no sé si vamos a llegar a ello. Yo no sé si vamos a llegar a una adopción, ¿sí?, de tomar el libro mexicano, hacerlo a un lado, agarrar las IFRS y aplicarlas. Yo no sé si vamos a llegar. De entrada, las compañías públicas, es decir, compañías que cotizan en la bolsa de valores, ellas están obligadas desde el año 2012 a aplicar las IFRS, pero no las mexicanas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Por ahí el propio YASB creó un nuevo set de normas internacionales, pero le llamó para empresas pequeñas y medianas, o medianas y pequeñas, para pymes, ¿sí? Ese libro incluso lo tenemos en México traducido. Sin embargo, el CINIF se promulgó a que no estaba de acuerdo. Dice, las IFRS, las normas internacionales para pymes, no se van a aceptar en México. ¿Por qué? Y tienen razón, en el fondo. Tendríamos 3 sets de estados financieros, nuestras propias normas mexicanas, las NIF mexicanas, tendríamos las IFRS y además tendríamos un set de IFRS para pymes. ¿Sí? Porque ya ando jugando con 3 sets de normas de información financiera. Entonces, pues ese se promulgó hace un par de años a que no estaba de acuerdo y en México no es aplicable. Nada más como comentario. Muy bien, adelante, por favor. Al día de hoy, bueno, también de cultura general, se han modificado 29 NIF, se han emitido 16 interpretaciones, 2 ONIF, que honestamente no le entiendo las ONIF. Bueno, entiendo lo que dicen, pero no sé por qué sacan ONIF, no le llaman NIF. Y se encuentran todavía 12 boletines y 5 circulares de la famosa CPC, de la extinta CPC, la CPC dicen por ahí, pero que yo creo que en un par de años ya no vamos a tener nada de lo que eran nuestros boletines. Adelante, aquí está un resumen de todos los cambios y vamos a centrarnos un poco qué está sucediendo en 2013. La anterior, 2013. Todos sabemos que desde el 2011 se emitió para publicarse, cuya vigencia es el 2013, el nuevo estado de resultados, que ahora se llama estado de resultados integral. Pues ahora, el estado de resultados integral, ya teníamos un estado de resultados, lo sabemos hacer desde que empezamos a estudiar contabilidad, entonces, pues, ¿qué le van a cambiar? Pero pues sí hay modificaciones. B4, estado de cambios en el capital contable. ¿Qué es eso? El estado de variaciones, toda la vida lo hemos tenido. ¿Para qué sacan uno? Simple y sencillamente para tener una norma en donde basar.
Sin embargo, pues el estado de variaciones en el capital sigue siendo el mismo, nada más cambia un poquito el nombre y ahorita vamos a platicar con mayor detalle. Entran otras 4 normas. P6, estado de situación financiera. No teníamos balance general. Bueno, una norma. A partir de 2013 ya tenemos norma de balance general. Oye, antes, ¿qué sucedía? Bueno, el balance general estaba normado pues, en otros, a través de los boletines, principalmente la serie A, la serie A, perdón, en la 13, la 4, la 5, donde se hablaba de activos, pasivos, etcétera. No cambia el concepto de activos y pasivos y de capital, sigue siendo lo mismo, pero nos da una guía. Incluso, si les ha tocado leerlo, vienen ejemplos o sugerencias de cuentas que podemos utilizar, porque también vemos de repente balances generales, como dicen por ahí, de chile, mole de manteca. Vemos dado balances generales diferentes presentaciones, entonces esto va a ayudar un poco a que haya un poquito de mayor armonía y homogenización. P8, estados financieros consolidados o combinados, modificada. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Porque la norma internacional cambió simple y sencillamente. En el 2008, no recuerdo, ya había salido la NIF de estados financieros consolidados. ¿Cambia la consolidación? No, no cambia la consolidación. Se siguen eliminando las mismas partidas, se siguen eliminando las partes relacionadas, se siguen eliminando saldos y transacciones, ¿no?, de partes relacionadas, las inversiones, etcétera, en acciones. Entonces, ¿qué cambia? ¿Por qué están cambiando otra vez una norma que de fondo sigue siendo la misma mecánica? Simple y sencillamente para ver el ente económico en su conjunto. Todo esto nació desde que empezaron los famosos los escándalos de Enron, de Borgo, por allá, 2002, ya, más o menos, hace 10 años, 10, 11 años. Eran compañías que traían otras empresas a su alrededor, empresas que se creaban con un propósito específico, o se creaban para mandarles pérdidas y la compañía principal quedarse con utilidades, de tal suerte que en un consolidado pues no se veían esas pérdidas. ¿Por qué? Porque no estaban obligados a consolidarlas. ¿Qué hace la normativa internacional? Se norma, se hacen los cambios para traerse esas empresas que no estaban consolidándose. Esto salió en 2009. ¿Por qué otra vez? Están ampliando el esquema. Ahora están diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a consolidar todas las empresas en las que tengas control. Ya entramos a temas de control. Pero es que yo tengo el 51%, mi compadre tiene el 49%. Pero tú tienes control. ¿Con base en qué? Pues ahorita podemos platicar de ello. El comentario general aquí es que tenemos que quitarnos un poco la gorra que traíamos, de todo lo que ya conocíamos, ponernos otra gorra de estudiante, ponernos a estudiar y con experiencia, pues sin lugar a dudas vamos a entenderlo más rápido. C7, inversiones en asociadas, vamos a hablar de ellas, acuerdos con control conjunto y las mejoras a las NIF. Desde hace algunos años se ha sacado este boletín de mejoras a las NIF. Es un boletincito que dice pues todas las mejoras que se hagan a las diferentes normas se van a poner en la norma que le corresponda. Es decir, en el libro no vamos a encontrar una sección que hable de mejoras a las NIF de un año en particular. Cada norma se va a ir adaptando en cada norma. 2014 tenemos otras 2 nuevas normas: compensación de activos financieros y pasivos financieros, transferencia y baja de activos financieros. ¿Qué es eso? Ahorita podemos platicar de ello. Bueno, ¿dónde estamos ahorita? Tenemos procesos de auscultación que vienen caminando, están en proceso. Por cierto, felicidades al Colegio de Ciudad Obregón porque ha participado muy activamente en esos procesos de auscultar en 2012, creo. Sí, no sé, ¿verdad? Pero no salió por los cambios que sigue habiendo. Otra norma que está en auscultación es la NIF C3, cuentas por cobrar. Bueno, ¿qué le van a mover a cuentas por cobrar?
Es una norma, es más, es la norma, el boletín más viejo que nos queda, que tiene el 74 todavía. Pues en esencia uno piensa, pues las cuentas por cobrar son las cuentas por cobrar, ¿y qué le vamos a hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, lo que dice o lo que se pretende que diga la norma es que todas aquellas cuentas por cobrar que tienen un plazo mayor al plazo comercial, al plazo normal, se tiene que determinar su valor presente, se tiene que determinar un descuento sobre ellas. Caray, pues, ¿por qué? Bueno, porque si tienes, tú das crédito a 30 días, pero una transacción especial o en general tienes transacciones que las otorgas, ventas a 120 días, pues ahí claramente estamos ante un interés, ¿no? Que tienes que cobrar. Lo que haces es tomar la cuenta por cobrar, descontar la valor presente, entonces la cuenta por cobrar se hace más pequeña y el reconocimiento de ingresos también se disminuye. Ese es fundamentalmente el cambio que trae la norma de cuentas por cobrar. Afortunadamente el CINIC decidió dejar una norma que se llame cuentas por cobrar. Si ustedes toman el libro de IFRS, está en español también, buscan la norma de cuentas por cobrar y no la encuentran. No la encuentran. Buscan la norma de pasivos y no la encuentran. No la encuentran. ¿Dónde están? Dentro de instrumentos financieros. Bajo IFRS hay 4 normas de instrumentos financieros hoy por hoy. 2 IFRS, que son las nuevas, y 2 NICs, que son las normas internacionales de contabilidad. 4 normas. Una habla de la evaluación, otra habla de la presentación, otra habla de las revelaciones, y hay una que es integral, una IFRS que salió recientemente, y dice esa norma, ¿sabes qué? Para estos temas vete al IFRS 7, pero para estos temas en particular vete el IAS 39, vete el IAS 32 y al IFRS 5, no recuerdo. Entonces, bajo esa óptica, pues sí, a nosotros se nos complicaría un poquito más, porque no estamos acostumbrados a eso, andar nadando de norma en norma para definir un tema. Entonces, bueno, el CINIC pues decidió en este caso sí dejar la norma de cuentas por cobrar por separado. Esta terminó la auscultación ahora ¿cuándo? Ahora en septiembre. Sí, en septiembre terminó la auscultación, junto con la norma de instrumentos de financiamiento por cobrar. Ah, caray, ya crearon otra norma. ¿Qué es eso? ¿Qué son los instrumentos de financiamiento por cobrar? No es otra cosa que los préstamos que una compañía hace. ¿Qué hizo el CINIC? Igual, siguiendo la tendencia de la normativa internacional, separó las cuentas comerciales, cuentas por cobrar. Todas las otras cuentas por cobrar que son por financiamientos, la separó y la dejó como la NIF C20. Entonces son cosas, insisto, que se van dando, si pasan desapercibidas para nosotros, después nos encontramos con que hay una norma que ni siquiera supimos que estuvo en auscultación, ni siquiera supimos que iba a aplicar. Vamos a las compañías como preparadores, como revisores, decimos, ah caray, pues espérate, ¿qué me está cambiando, no? Si toda mi vida yo he presentado los clientes aquí, toda mi vida he presentado los otros deudores aquí, entonces ¿por qué me los vas a cambiar? Y resulta que la norma te dice, de acuerdo a las características, la clasificación puede ser diferente. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esos son los retos, ¿no? Para nosotros. Significa que estamos en un ambiente globalizado y la información financiera pues tiene que ser similar, parecerse pues a lo que sucede en el resto del mundo. Capital contable, C20, ¿qué sucede con ella? Pues capital contable, ¿qué le van a mover? Pues salió auscultación, terminó la auscultación en febrero y es muy probable que salga en próximas fechas, en diciembre, para ser aplicable a partir del 1 de enero. Aquí realmente no hay cambios sustanciales, se precisan algunas cosas. Como salió la norma de estado de cambios en el capital contable,
pues la norma de capital contable también tenía que moverse, y otras cuestiones por ahí. C2, instrumentos financieros con características de pasivo y de capital, también esa auscultación terminó en febrero y es muy probable que salga recientemente. La vigencia que menciona en C2 arriba, de instrumentos financieros, de enero de 2014, ya no se va a dar. El proyecto decía que era la intención, sin embargo, seguramente se va a ir al 15 o al 16. Adelante, por favor. ¿Qué más tenemos en auscultación? Beneficios a los empleados. El famoso T3 está en auscultación, termina la semana que entra. Ojalá que envíen muchos comentarios. Ya el colegio de aquí ya tiene su carta, supongo. Es una norma que todos le sacamos, ¿no? Habla de la provisión por las indemnizaciones, por todos los beneficios de los empleados. Y es un tema que lo vemos y decimos, no, esto que lo vea el actuario. Mando a hacer el estudio actuarial. Es más, ahí les va. El actuario nos manda los ajustes, ¿sí o no? A los que le ha tocado. El actuario manda su librito con su evaluación actuarial, es decir, pone el pasivo que la compañía tiene al día de hoy, ¿sí? Ya a valor presente con los empleados por el simple transcurso del tiempo, con base en probabilidades. Ok, hay que registrar este pasivo. ¿Qué hace el contador? Lo agarra, toma el librito y dice, pues aquí dice que le voy a cargar y abonar estas cuentas. Nosotros, como buenos contadores, llegamos y ¿qué hacemos? Pues ahí está. En el anexo 2 del estudio actuarial viene el cargo y el abono. Pero ¿cómo sabemos que es correcto? El actuario, yo esperaría que tuviera algún contador que está al día y está haciendo correctamente los ajustes. Normalmente así sucede. Sin embargo, son temas de verdad, y esto es más de reflexión, porque estamos hablando de retos. Tenemos nosotros como contadores que saber cómo se debe hacer un registro. Resulta que ahora tenemos que saber un poquito más cosas. No es nuestra especialidad, pero tenemos que entender más que nunca, bueno, qué es el valor presente. Eso pues en la escuela yo me acuerdo que lo estudié. ¿Qué es el valor presente? ¿Qué representa? ¿Qué es el valor de mercado de un activo? ¿Por qué? Porque tenemos esos conceptos, tenemos que entenderlos para aplicarlos. El D3, ¿qué está haciendo ahorita? Está cambiando porque las ganancias actuariales, ¿qué es eso? Las ganancias actuariales ya no se difieren en el tiempo. Todo se tiene que llevar a resultados o resultados integrales. Caray, ¿qué son resultados integrales? O sea, nos están cambiando incluso de los conceptos con los que hablábamos anteriormente, los famosos OIs. Y bueno, también están las mejoras a las NIF 2014. Esa norma, o ese proyecto, más bien, salió recientemente y vence el 4 de diciembre. Espero que todos participemos en ella. ¿Qué sucede con las mejoras? Son cambios que el CIBIM hace, que toma todo lo que está sucediendo en el ambiente internacional, ya lo adapta a México. Dice, bueno, son cambios que no son tan grandes como para abrir una norma y cambiarla toda, sino que hago parches. Y algunos de esos cambios tienen efecto contable y otros no. Entonces, con todo esto, yo pongo un poquito la mesa para platicar de qué estamos haciendo. Otra vez, estamos hablando de retos. Cuando me pasaron el tema a exponer, pues yo no sabía cuál era el tema. Solamente sabía que había que hablar de NIF y pues bueno, me gusta el tema y pues voy a hablar de NIF. ¿De cuál NIF voy a hablar? No, tienes que hablar de los retos. Nos vamos a hablar de retos. Insisto, de 2006 a la fecha, 29 normas. No sé cuántas INIF, no las sabemos. 2013, 6 nuevas normas. 6. 2014 ya van 2. En auscultación, 4 normas. 2 ya terminaron de auscultarse y están 2 en proceso, y aparte están las mejoras a las leyes. Volviendo al comentario, es bueno, oye, ¿por qué entonces mejor no tomamos la normatividad internacional? La adoptamos como las NIA, es lo que decías, ¿verdad? Y la norma mexicana la dejamos.
No se ha llegado a eso y no se ha decidido, pero eso lo que representaría es tener que estudiar norma por norma. No voy a decir olvidarnos de las mexicanas, sin embargo, créanme, cuando se aplica IFRS, que he tenido la oportunidad, tienes que quitarte la cachucha de norma mexicana, aún con convergencia, y pensar de forma diferente, porque el IFRS a lo que va es el balance general. El estado de resultados medio no le importa. El balance general tiene que estar a valores razonables. Lo que busca la normativa internacional, y para allá vamos, es que el balance tenga activos reales y pasivos reales. Pues que es el sueño de todo empresario, ¿no? Bueno, cuando conviene. El famoso activo fijo, díganme qué sucede. El activo fijo, pues en los años mozos, cuando se podía meter un avalúo, pues el activo fijo regularmente subía, ¿no? Regularmente. Yo a muchos no les tocó aquí, pero el activo fijo se revaluaba, y el empresario decía, pues qué padre, ¿no? Termina en el 97, 6 para el 7, por allá. Se dejan de, o ya no es permitido utilizar avalúos. ¿Qué sucede? Bueno, al menos a mí, en mi práctica, sí me han hecho reclamos, me hacían reclamos. Óyeme, ¿por qué mis activos fijos valen tan poquito en libros cuando yo sé que valen mucho más? Te sacaban el avalúo, mira, estoy pidiendo un crédito al banco y porque tus principios contables no permiten registrar, no me van a dar el crédito. Pero aquí está el avalúo, donde los activos valen muchísimo más. Bueno, para allá vamos nuevamente, para allá vamos. Es decir, valor razonable es el nombre del juego. La norma internacional, yo creo que todos hemos escuchado el término valor razonable. Ahorita platicamos un poquito de él. Es paradójico que la norma internacional es lo que siempre ha buscado, que todo esté valor razonable. Valor razonable igual a, concepto corto, es el valor en que un activo, el valor en que puede ser realizado o que un pasivo puede ser extinguido. Eso es lo razonable entre transacciones, entre independientes, ¿sí? Eso es el valor razonable en términos generales. Pero paradójicamente, les decía, la norma internacional no tenía una norma que hablara de valor razonable. Ya la sacó en 2013, ya hay una norma que habla de eso, habla del valor justo, valor razonable, medición de todas las cuentas, y es hacia donde vamos. Reto muy grande. Si hablamos del proyecto que el CINIF traía para 2013, porque ya no lo logró, estaba muy ambicioso. En 2013 el CINIF quería meterle la mano a 16 normas, o entre meterle la mano a algunas, trabajar en ellas para modificarlas y crear unas nuevas. 16. ¿Cuántas ha sacado? 1, 2, 3. El C20, el C3, el C20 y el D3. 3 normas, nada más a consultación, cuando la intención era sacar 16. Seguimos hablando de retos. El reto primero está para el CINIF, en este caso, que haga su chamba. Y para hacer su chamba, ¿a quién necesita? Pues a todos nosotros, ¿no? El CINIF tiene su centro de investigación y desarrollo. Son los que se dedican a estar investigando. ¿Quién les paga? ¿Quién les paga? Pues a instituciones, todo el mundo cooperamos de alguna u otra manera. ¿Para qué? Para que tenga investigadores de tiempo completo y puedan estar trabajando día y noche en los proyectos. Ya les sacaron 3, aún así hay 3 nada más en el año. Si vemos un poquito hacia dónde va el CINIF, me gustaría tocar 2 o 3 de ellos, de los proyectos en los que va a trabajar. Les recomiendo que bajen el reporte técnico número 20, que salió en enero del 2013. Quisiera tocar uno que se llama propiedades de inversión. ¿Qué son las propiedades de inversión? Hemos escuchado el término propiedades de inversión. Como comentario, hay una NIC, una norma internacional que habla de propiedades de inversión y es supletoria para nosotros, para México.
Las propiedades de inversión son aquellas que se tienen para ganar plusvalía, un terreno por ejemplo. A lo mejor una compañía lo tiene, perdón, para que gane plusvalía, ¿sí? Y después ganar con él. O bien un edificio, yo tengo un edificio para renta. Esos activos, hoy por hoy, desde que eso está en las circulares de la CPC, debieran presentarse en un renglón por separado del activo fijo. Y es supletorio, y ha sido supletorio toda la vida. Toda la vida. Yo honestamente en estados financieros mexicanos no lo he visto. Es algo que se tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué dice la circular? Es supletorio de la NIC 40, pero nada más en la clasificación. Pero la NIC 40 dice que esos activos se pueden evaluar al valor razonable, al valor de mercado. Pero ahí entonces la CPC dice no, yo no estoy de acuerdo. Se va a sacar este proyecto en México, el civil, y está haciendo las preguntas siguientes. A ver, ¿qué piensa la membresía? Y así lo ponen. ¿Qué piensa la membresía? Los usuarios. ¿Debieran reevaluarse esos activos, esos terrenos, esos edificios que se tienen para renta, para ganar un interés, una renta, plusvalía, lo que sea? ¿Deben evaluarse o no? Y lo están preguntando a la membresía. ¿Qué opinan? ¿Debieran o no debieran? Depende, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Queremos estar en convergencia? Sí, órale, vamos para adelante. Entonces, es una de las preguntas que está haciendo y yo creo que sí lo va a sacar. Otro que quisiera resaltar, adelante, por favor. Bueno, no es cierto, aquí, atrás, por favor. El de arrendamientos. El de 5, la NIF de 5. Oye, si ya sacaron una NIF, ya dejó de ser boletín, ya es norma de información financiera a partir de 2008, no recuerdo. ¿Para qué va a sacarlo otra vez? Porque la tendencia internacional es que todos los arrendamientos se registren en el balance general. Va a desaparecer los términos de operativo y capitalizado. La tendencia es que todos los arrendamientos se registren en el balance. ¿Cómo? Oye, yo tengo un arrendamiento de una máquina a 5 años. Dice, caray, pues entonces si vas a consumirte una parte mayor a insignificante, pues quiere decir que tienes un activo, tienes un derecho de uso y por otro lado tienes un pasivo. No, pero espérate, es que si yo registro esto, me da en la torre con una limitación financiera, un covenant, y voy a incumplir con un crédito. Es que mi operación como empresa es rentar todos las 4,000 tienditas que tengo, la rento, no son mías. Y esa yo registro el gasto mes por mes de la renta. Pues ahora lo pasito ve y registra ese activo, pero registra el pasivo de los 5 años que tienes. Es la tendencia, para allá van. ¿De dónde viene esto? De Estados Unidos, de los famosos US GAAP. Antes, recordarán los que tienen un poquito más de años, que todo era US GAAP. Si no era Mexican GAAP, era US GAAP, principios americanos. Principios americanos, de tiempo a la fecha, desde la Unión Europea para acá, el US GAAP nos ha perdido cierto terreno, de decirlo así, a nivel mundial, y ahora es la norma internacional. Estados Unidos, nomás y ahorita también va, esa pregunta es muy buena, ese comentario, y me lleva a otros. Estados Unidos y el JASB, que tiene su sede por allá en Inglaterra, en Londres, también platican. ¿Por qué? Porque el JASB, el internacional, dice, yo quiero que los americanos pues entren al aro, que los americanos acepten la normatividad internacional. Nada más que los americanos nos lleva todo el mundo todos los años también, muchísimos años de normatividad. Ellos platican y Estados Unidos dice, espérate, no, yo no quiero norma internacional. Todas las compañías, para empezar, que coticen en Estados Unidos tienen que aplicar US GAAP. Pongan sus estados financieros mexicanos y luego atrás pongan ahí una conciliación entre mexicanos y US GAAP. Estaba el JASB, pues estuvo insistiendo hasta que Estados Unidos dijo, ok, te acepto que las compañías que vienen de fuera de Estados Unidos, pero que cotizan aquí,
me presenten bajo IFRS, bajo normatividad internacional. Ya se dio ese paso. Pero entonces para el resto de las empresas de Estados Unidos dice, a ver, Yasvi, yo nunca te voy a aceptar tus normas. Digo, estoy traduciendo, no todos los comentarios. Yo nunca te las voy a aceptar. Vamos a entrar a un condorsement. ¿Qué es eso? Condorsement. Es una convergencia con adopción. Es decir, de las normas que yo tengo, vamos a platicar, nos ponemos de acuerdo y yo muevo mi norma para que se parezca a la tuya. ¿Sí? Ya, órale. ¿Ese qué es? Convergencia, lo que estamos haciendo en México. Pero otras normas, unas normas nuevas que se van a emitir por nuevas transacciones, nuevas formas de hacer negocio, vamos a hacerlas juntos. Ya que nos pongamos de acuerdo, esas las adopto. Entonces, ellos sí entraron a un tema de convergencia con adopción. Cosas raras. La verdad es un híbrido. Pero al final Estados Unidos se va a imponer y se va a hacer lo que ellos consideren. Ojalá que no, pero para allá va. Para qué lado más o menos se mueve el mundo en cuestión de norma internacional. Entonces, bueno, esos son arrendamientos. Otro, devuélveme por favor. No, atrás, enfrente, de donde estabas bien ahorita. Gracias. Ingresos por contratos con clientes, el D1. ¿Qué es el D1? Pues parece que ya vamos a tener nuestra norma de reconocimiento de ingresos. Hoy por hoy no tenemos una norma de reconocimiento de ingresos. Yo desde que estaba en la escuela me preguntaba, caray, ¿a dónde me voy para ciertas transacciones para ver si debo reconocer la venta o no debo reconocerla? Pues ahí andábamos viendo entre los postulados básicos, no recuerdo, principios básicos, postulados básicos, y me iba de los conceptos del estado de resultados para más o menos encontrar cuál era el tratamiento pues, que se le debía dar a las transacciones en el estado de resultados. ¿Qué hizo México? ¿Sabes qué? Como no tenemos una norma, vamos a tomar de manera supletoria la norma internacional, la famosa NIC 18, el IAS 18, que es la que rige los ingresos del reconocimiento de ingresos en México. Ya estamos trabajando, el CINIC está trabajando en una norma para tener ya normado el reconocimiento de ingresos para nosotros. Pero ¿qué va a suceder? Pues igual, vamos a tomar la norma internacional, a la cual ya le metió mano a Estados Unidos, y vamos a copiarla y ponerla como obligatoria. ¿Qué cambio puede tener el reconocimiento de ingresos? Las ventas son las ventas, ¿no? ¿Verdad? Las reconocemos y ya. Se especifica muy claramente, uno de los cambios importantes, que en cualquier contrato tenemos que ver si no hay diferentes ventas en una sola. Y les pongo un ejemplo muy facilito y claro. ¿Qué sucede con una venta de computadoras? Donde va incluido un antivirus durante un año si me lo pides. Y aparte te voy a dar soporte técnico por 2 años. Órale, por 14,000 pesos te vendo todo. Oye, qué padre, ¿no? Pues está barata, buena computadora, no te agarras así. Y la compras. ¿Qué hace la empresa? Se factura, ¿no? Hago electrónica, todos los requisitos y demás. Sale la factura, el registro contable está en automático, está. ¿Qué es? Cuenta por cobrar, un ingreso. La pago de cash, bienvenido. Ya tiene hasta la cuenta cobrada, bancos, contra ingresos. Ya vamos, ya está facturado, ya es ingreso. Pues resulta que ahí tenemos que ver bien el contrato. Las empresas tienen que ver bien el contrato para ver si no hay múltiples elementos. Uno, la computadora tiene un valor, el soporte técnico tiene otro valor y el antivirus tiene otro valor. Entonces resulta ser que ahora las empresas tienen que determinar cuánto es el valor del servicio y separar ese ingreso. Cuánto es el valor de la computadora, separar ese ingreso, y el del antivirus. Entonces el ingreso por la venta de la computadora va a ser, a lo mejor fueron 4,000 pesos y ese se reconoce ahorita. Pero el resto, los otros 10,000 pesos, se tiene que diferir a 2 años. O sea, no tiene el ingreso ahorita. Entonces la norma a eso va, a ver todos los contratos, ver todas las formas en los que la compañía obtiene los ingresos para ver si tiene múltiples elementos. Más complejo, más complicado, sí. Retos grandes, sí.
Son temas técnicos. Luego difícilmente en una plática tan corta podemos hablar de todos los tecnicismos y no es el foro además. Sin embargo, aquí el comentario o la reflexión es que tenemos muchísimo por hacer. Yo sugeriría, pues vamos metiéndonos un poquito más, ¿no? Como contadores pues, tenemos que estudiar mucho la ley antilavado, que digo de abogados, sin embargo, los contadores pues tenemos que estar al tanto de las leyes que le aplican a las empresas. Bueno, tantas cosas, ¿no? La ley de protección de datos personales, datos particulares, si me pasó alguna letra, disculpen. Son tantas cosas. La reforma fiscal ahorita, sin lugar a dudas, tenemos que estudiar muchísimo. Bueno, vamos haciendo un campito también a esto, las normas de información. De verdad, nos están pasando, nos están volando todos, ¿no? Nos están metiendo muchos conrones y no nos estamos dando cuenta. Aquí la invitación es todos a participar en estos procesos de auscultación, al menos para estar enterados, ¿verdad? Luego no sabemos a dónde irnos. Otra vez, la norma internacional va a ser adoptada en México. Hasta ahorita no. La idea es que no, pero quién sabe. ¿Sí? La norma internacional de auditoría, ya la adoptamos. Es diferente. Son procedimientos, ¿verdad? Es para el dictamen del auditor, pero la norma internacional no sabemos. Que hay en el mercado IFRS o normas internacionales para pequeñas y medianas empresas, sí las hay. ¿Aplican en México? No aplican, no es aplicable en México, y por ahí vi el instituto que el libro hasta los va vendiendo. Las normas mexicanas ¿son aplicables en México? Sí. ¿A qué compañías? A todas las que no sean públicas. El IFRS, entonces, como conclusión, ¿no nos debe interesar? Claro que nos debe interesar. ¿Por qué? Porque para allá vamos. La norma mexicana va a llegar un momento en que se parezca mucho. Nunca va a ser igual la norma internacional, la norma mexicana a la internacional. Nunca vamos a llegar a eso. Sin embargo, cada vez se va a parecer más y más y más. Vamos a empezar a encontrarnos estados financieros diferentes a los que conocemos. Por ahí un comentario que alguien hizo es, espérate, pues las NIF, a mí qué me importa, ¿no? Yo como empresario quiero tener mis estados financieros como yo quiera. ¿Por qué? Porque así me sirven, así los analizo, se valen, por supuesto. Por supuesto, cada quien puede tener la información financiera como quiera. Sin embargo, para cumplir con un marco normativo, que son las normas de información financiera, pues tenemos que seguirlas. Si te estás auditando y el marco de referencia para opinar sobre los estados financieros son las normas de información financiera, pues tenemos que seguir las normas de información financiera, tenemos que entenderlas, ¿sí? Los que estamos en la práctica independiente, pues es un reto muy grande para todos, me incluyo, para todos, ¿verdad? Estar al día con esto. La Comisión Nacional Bancaria tiene sus propias reglas. Entonces las compañías reguladas, sector financiero, etcétera, que tienen que regirse bajo esas reglas, tienen que entenderlas, sí, tienen que aplicarlas, sí. Y la Comisión Nacional Bancaria tiene sus reglas muy particulares en ciertos rubros. Dice, para lo demás, usa Mastercard, vete a las que tienes las reglas particulares en esta y otra cuenta, el tratamiento contable de estas transacciones. Para lo demás, vete a las NIF. Oye, pero yo no sé las NIF. ¿Por qué? Porque están cambiando. Oye, pues apenas le entendía esto y ya me lo están cambiando, pues está complicado. Tengo pues más láminas, material que les puedo dejar sin problema. Si gustan que platiquemos, nos quedan 15 minutos, que platiquemos de alguna norma en particular, podemos hacerlo. Mi propuesta es que pidámosle a la profesión que cancele el CINIF. Esa es mi propuesta. Que cancele el CINIF. Lo habíamos pasado. Nos trae en un proceso masoquista, de lo cual ellos son los sádicos,
toda la profesión, porque somos todos los contadores, somos los profesionistas, estamos sufriendo todo esto. Y ellos están gozándonos, haciéndonos sufrir con toda la sinceridad, para que finalmente, nos vamos a estar poniendo la cachucha, digo, de la norma internacional. Entonces, ese es mi comentario. Hay que decir al CINIF, ya tuviste tu tiempo, ¿verdad? Lo estás costando mucho, hay que desaparecerlo. Bueno, pues son comentarios que por ahí también alguien más comparte. Dice pues el CINIF es un traduce normas. Es un traduce normas, entonces no estás explicando lo que ganas, ¿no? Ponemos por ahí el comentario y tenemos que abocarnos a lo que tú dices o a lo que dice el IAS y no le haces caso. Precisamente para eso son los procesos de auscultación. Para eso son, porque y tratando de ser independiente, no imparcial. De verdad, si tomamos tal cual, les digo porque he tenido la oportunidad de ver conversiones a IFRS, de veras, ven normas que no le entienden. Cada vez más nos vamos otra vez al juicio profesional. Entonces, leemos la norma, opinamos una cosa, la volvemos a leer y opinamos otra cosa. La verdad, son normas que difícilmente podemos agarrar, entenderlas y aplicarlas a la primera. A mí no me parece pues tan desagradable el que estemos en este proceso de convergencia, porque si vamos a llegar a la adopción, vamos viéndolo como una oportunidad, ¿no? Por el lado positivo, pues estamos yendo poco a poco, obligándonos a estudiar, viendo los cambios y cuál es la filosofía. No como les pasó a las compañías públicas, las aplicas este año o las aplicas de una, como dice la Juliana, ¿verdad? De un jalón. Entonces, yo creo que podemos verlo desde ese punto de vista, ir trabajando en ello poco a poco, tratar de entenderle, hacer más foros técnicos en materia de NIF, ¿verdad? Y bueno, pues, insisto, ir con ellos, ya no nos queda de otra, ir con ellos, porque de verdad, si tomamos las IFRS de un jalón, va a estar mucho más complicado. Tenemos que entenderles primero, pues qué mejor que un proceso de esto, paulatino. Por hacer una comparación de las NIF con las IFRS, las NIF, su homólogo en la norma internacional son las famosas IFRS, que son normas internacionales de información financiera. Tenemos nuestras INIF, que son nuestras interpretaciones, igual las IFRS tienen sus interpretaciones. Tenemos todavía algunos boletines, bueno, pues también las IFRS tienen sus boletines, que son las normas internacionales de contabilidad. Circulares tenemos nosotros, nos quedan 5, bueno, pues también ellos tienen sus interpretaciones a sus NIF, que son sus boletines anteriores, pero nosotros tenemos las IFR, que son nada más una embarradita, IFRS o normas internacionales que son supletorias. Todos los estudiantes, levanten la mano los estudiantes, por favor. Qué gustazo de que haya tantos, de verdad. Yo creo que ya pues, vieron esta parte de las normas internacionales, de las normas mexicanas, perdón, y sabemos que existen ciertas normas internacionales que nos aplican de manera supletoria. Es decir, al no tener nosotros una norma, tomamos esas, como si fueran de nosotros. Entonces, algunas de las IFRS que son supletorias está la de reconocimiento de ingresos. Les decía, nosotros no tenemos norma. Y están otras, propiedades de inversión, contratos de seguros. Pero hay algunas interpretaciones y otro ejemplo muy claro de que nos podemos quedar atrás. La IFRIC 4, determinación de cuando un contrato contiene un arrendamiento. Caso de la vida real. Una compañía crea su empresa, una planta que produce, no voy a decir que, si alguien sabe cuál es, pero produce algo que tiene que ver con el, se la va a vender a otra empresa. Pero resulta ser que la empresa que compra es un contrato de abastecimiento, ¿sí? De compra-venta, normalito, mercantil, ahí está. Pero me vas a abastecer por 80 años, que es lo que va a durar la planta, o va a durar a lo mejor 85, me vas a abastecer por 80 años, y yo, que soy el que te compro, yo tengo acceso a tu maquinaria y yo te digo qué hacer. Sale la IFRIC, ¿qué es la IFRIC? Una interpretación de la norma internacional,
que nos aplica de manera supletoria y dice, eso tienes que analizarle ciertas características y se puede convertir en un arrendamiento. Oye, pues si yo tengo un contrato de abastecimiento de compraventa tantos años, ¿cómo que arrendamiento? En el fondo, tú creaste o construiste esta planta con financiamiento del cuate que la hizo. Registra esa planta en tus libros como si fuera un activo y un pasivote gigante. Oye, pero eso me tumba todos mis covers, mis limitaciones financieras ante los bancos porque tengo créditos de largo plazo. Entonces, ese tipo de cosas se nos están yendo, no las estamos viendo, ¿verdad? Es por eso pues que el reto, otra vez, ¿cuáles son nuestros retos? Estudiar, entender ante qué estamos, insisto, crear más foros técnicos, pues para ver todo lo que nos es aplicado. Créanme, se nos están yendo muchísimas cosas. En los 10 minutos que nos quedan, ¿qué viene en 2013? ¿Qué nos aplica en 2013 que veníamos haciendo diferente hasta el 2012? Adelante, por favor. Pagos anticipados. Esto es un tema muy de IFRS. Cuando las compañías emiten deuda, ¿sí? O voy a contratar un crédito y tengo que erogar una serie de gastos, pagarle al contador, en ocasiones pagas abogados, evaluadores, etcétera, pues tiene ciertos gastos generados que se generan para adquirir ese crédito. ¿Qué hacemos o qué venían haciendo las empresas? Registrar un activo, diferido. Ese lo voy reconociendo en gastos poco a poco, no lo voy a llevar como gasto del año. La norma está cambiando y esos gastos no los dejes como un activo. Tienen que netearse del pasivo. Y luego la tasa de interés de ese crédito ya no es la tasa que dice en el contrato. Bueno, digo, para pagarle sí. Sin embargo, para reconocer ese gasto, hay una tasa compuesta. ¿Qué es eso? Hay que estudiar. La tasa compuesta se llama tasa de interés efectiva, se llama costo amortizado, y son conceptos, el mensaje es este, son conceptos que nos aplican para 2013, que nosotros no estamos familiarizados y que vienen del IFRS. Impuestos de la utilidad, ¿qué cambios hay en los impuestos diferidos para 2013? No es nada de fondo, simplemente se clarifica que las partidas que no se van al estado de resultados, que pasan directamente al capital contable, tienen que tener su impuesto diferido. Los arrendamientos, los costos, un ejemplo, para explicarlo mejor o más fácil. Los costos que se generan en un arrendamiento, ¿sí? En este caso para arrendador, donde dice, te voy a regalar, si me pagas todo el año, te voy a regalar un mes. Se convierte en un costo, ¿no? O reducción de los ingresos. ¿Qué va a hacer el arrendador? ¿Qué tiene que hacer? Pues ya no va a registrar año con año el arrendamiento que le está cobrando al arrendatario. Tiene que tomar el total del contrato y dividirlo en el plazo del arrendamiento. Eso es lo que hay que hacer. Se clarifica también, son cosas que quizás no veníamos haciendo de esa manera y ahora tienen que aplicar así. Vemos nosotros normalmente los contratos y se nos pasa en ocasiones. Pues ahí está, coincide lo que dice el contrato de renta con lo que está en el registro contable. Pues ahora hay que ver si no hay ese tipo de incentivos para ver si se tendrán que diferir durante el tiempo. Ojo ahí para los auditores. Adelante, por favor. Estos son cambios que no generan, mejoras que no generan cambios contables, me los brinco. 2014, dejo ahorita 2014, vamos a ubicarnos en 2013, dale por favor. Estado de resultados. ¿Qué sucede con el estado de resultados? Ahí van los flachazos. 1. La famosa partida que tanto nos gusta, que se llama otros gastos y otros ingresos, pues ya no existe. Bueno, sí existe, pero ahora las compañías tienen que determinar si van a estar o no. ¿Cuál es el fundamento o el razonamiento de esto? Que viene de la norma internacional. La norma internacional dice, o el IASB dice, para mí no existen las partidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque todo costo y gasto, ingreso, costo y gasto que tiene una empresa, lo tiene como consecuencia de sus operaciones.
Es decir, si no tuvieras empresa, no tuvieras ese costo-gasto que no es recurrente, que no es usual. Entonces, todo es ordinario. El estado de resultados ya no se va a separar en ordinario, en partidas ordinarias y no ordinarias. Solo estos resultados y solamente separa las partidas discontinuadas. No voy a entrar a ello, pero el estado de resultados es uno solo. En el fondo, todos los ingresos, cualquiera que sea el origen, va como ingreso. Todos los costos y gastos, sean cual sea su naturaleza, bueno, tendrá que determinarse si es costo de ventas o es gasto de operación. Pero acuérdense que ya no es obligatorio separar la utilidad bruta, ni tampoco, bueno, desde mucho no es obligatorio, pero tampoco la utilidad de operación. Entonces, todos los costos, pues se van a la operación. Oye, no es parte de mi operación. Sin embargo, esos costos los tuviste por el simple hecho de tener una compañía. Es el espíritu, ¿no? Y es un cambio que se está haciendo. Adelante, por favor. Un punto a favor para el CIRIL. La norma internacional maneja los 4 estados financieros en la NIC 1, en la norma internacional de contabilidad 1. El CIRIL dijo, pues, no se leen los boletines completos, pues, si pongo los 4 estados financieros en uno solo, estamos pelas, no van a leer nomás el primero y va a quedar. Lo que decidió, lo veo bien, es hacer una norma para cada estado financiero. Los famosas ORIs, ¿qué son las ORIs? Es algo que ya traíamos, no es nada nuevo. Son aquellas partidas que se generan, operación normal de las compañías, y que no se alojan en el estado de resultados. Ah, caray. ¿Qué es eso? Son partidas que se van directamente al capital contable. Se les llaman otros resultados integrales o utilidad integral. ¿Sí? Ejemplo, la cobertura de un instrumento financiero. Se tiene que evaluar a valor de mercado esa cobertura, ese instrumento financiero. Si cumple con las características de cobertura, en lugar de afectar el estado de resultados, imagínense, el estado de resultados lo tienen muy bonito. Perfecta la utilidad bruta, perfecta la utilidad de operación, hombre, fue un año magnífico. Pero resulta que tienen un pasivo, que voy a poner en caso de la fluctuación, donde la fluctuación o el tipo de cambio, perdón, se disparó muchísimo. Toda esa utilidad que ganaste con la fluctuación, con el gasto financiero que te genera la fluctuación, se convierte en pérdida. Nos llevó a la bruja, ¿no? Bueno, una cobertura lo que hace es que esa fluctuación se vaya al capital contable y no afecte el estado de resultados. Entonces, todas esas partidas que se van para allá, pues ya le pusieron nombre y dice cómo se deben presentar. Solo renglón, el estado, en el capital contable, pero en el estado de resultados lo que va a suceder es que después de la utilidad neta que conocemos hasta el día de hoy, vamos a seguirle hacia abajo o un nuevo estado financiero. Es decir, que a partir de 2013 pudiéramos tener 5 estados financieros, ya no 4, 5 estados financieros. ¿Por qué? Porque el estado de resultados, si una empresa tiene este tipo de partidas, las que se van a capital y que no pasan por resultados, insisto, la opción es continuar el estado financiero, en lugar de ser una hoja van a ser 2, ¿sí? O bien dejarlas a la utilidad neta, que es lo que siempre hemos visto, y mandar en otra hoja, en otra hoja del librito del dictamen, mandar el estado de otros resultados integrales. Pues son también cambios que vienen de la normatividad internacional. Adelante, por favor. Ya dijimos, eliminación de partidas no ordinarias. Los otros gastos y otros ingresos ya no son requeridos, decía ahorita desaparecen, ya no son requeridos. Sin embargo, si una compañía considera, la entidad de administración, que todavía debe utilizarse y presentarse en las partidas, pues se va a utilizar. Sin embargo, pues se asume que son partidas de montos muy pequeños. Y pone de ejemplo la utilidad de venta, utilidad o pérdida de venta de activo fijo. ¿A dónde va? ¿Dónde se debe registrar? ¿Dónde la llevamos? En otros gastos e ingresos. Bueno, ahora ese no, espérate. Llévalo. ¿Dónde registran la depreciación de ese? ¿Por qué? ¿Por qué va a afectar la operación? Pues porque es una partida que si no, es consecuencia de tener actividades, simple y sencillamente. Es lo que marca la norma y en 2013 ya es aplicable.
Adelante. Adelante. Adelante, este es un ejemplo de estos resultados, lo pueden ver en su libro, no vale la pena verlo aquí. Adelante, por favor. Cambios en el capital contable, no voy a entrar en detalle, es igual el estado de variaciones, no hay cambios fundamentales. Simple y sencillamente se clarifica que cuando hay en reestructura de estados financieros, que hay errores que se encontraron y que son de ejercicios anteriores, ¿a dónde tenemos que llevarlos? ¿O qué hacemos con ellos? Luego, no, pues al capital, no, ya se digo, eso pues, nunca ha sido lo más adecuado. Queda muy claro, adelante por favor, ¿dónde está el ejemplo? Queda muy claro, se fijan arriba, que tiene que abrirse este estado financiero hacia arriba y poner, si encontramos un error que viene de años anteriores, tenemos que abrir una partida que diga saldos antes de ajustes, corrección, ajustes retrospectivos con corrección de errores y saldos ya corregidos. Esto se clarifica, ya venía en la NIF B1, creo, ¿sí? De cambios contables y corrección de errores, entonces ahora ya se juntó en un solo estado financiero. Adelante, por favor. Balance general, no voy a entrar, por ahí dice que pues, pueden seguirlo presentando horizontal, vertical, en fuente de reporte, ¿sí? Los activos y los pasivos no tienen cambio, da sugerencias de nombres de cuentas, presentación, corto y largo plazo. Yo creo que lo más interesante es que define el ciclo de operaciones. ¿Y por qué hablo de ello? ¿Cuándo presentamos una partida a corto plazo? Una cuenta por cobrar. Cuando el plazo de cobro es menor a un año. Sin embargo, dice la norma que el corto plazo va a ser el que sea mayor entre 12 meses o el ciclo normal de operaciones. Entonces, quiere decir que a partir del 2013 podemos encontrarnos en el balance general partidas que son cobrables a 2 años y está en el corto plazo. Ah, caray, ¿por qué es eso? Porque habrá compañías que su ciclo normal de operación es mayor a un año. Una inmobiliaria, que es el ciclo normal de operaciones, desde que adquieres un bien, en este caso la materia prima, siendo una desarrolladora, pues es el terreno, puede ser desarrollarlo, construirlo, venderlo y cobrarlo. Ahora pues un proyecto que va a llevar 5 años. Yo me he encontrado en bolsas de no sé dónde, a lo mejor Perú, donde hay ciclos de operaciones de 7 años. Honestamente eso se me hace también una locura. Pero bueno, el tema aquí o el mensaje es que puede haber ciclos de operaciones que sean mayores a un año, por lo tanto eso se podrá considerar como corto plazo. Adelante, por favor. B6, adelante, hasta el siguiente. B8, que es el de consolidación. Insisto, no hay cambios en la mecánica de consolidación, sigue siendo la misma. Simple y sencillamente tenemos que parar las antenas para ver si no hay compañías que están alrededor que deben ser consolidadas. Así de sencillo. A poner, yo compro camiones, tú tienes camiones, vamos a comprar una licencia para tener una línea de autobús. Ahora, tú tienes tus activos, yo tengo los míos, pero vamos juntándonos para que nos den el permiso. Eso es un negocio conjunto, de control conjunto. ¿Por qué? Pues porque los dos mandan, ¿no? Ya se queda estipulado. Entonces, esos negocios ahora tenemos que ver si los vamos a jalar en la consolidación o solamente vamos a registrar, si vamos a hacer una consolidación proporcional, no entro el tema, o si tengo que reconocer un método de participación. En fin, estos son los cambios que hay en el año. No hay duda que podemos seguir hablando muchísimo sobre este tema y la intención, insisto, es dejar claro que el reto es muy grande, el reto es muy grande para nosotros, para el CINIF, todos los comentarios muy válidos, muy válidos, porque hay gente que opina lo mismo. Insisto, viéndolo por el lado positivo, es ir yendo a esa convergencia con la normatividad internacional poco a poco, insisto, viendo el lado amable, como dicen por ahí. Ejemplos claros y reales que se pueden dar en cualquier ciudad. Hay empresas, me tocó una compañía donde está pidiendo créditos en Europa. Entonces ellos dicen, papacito, yo no sé, pero a mí me traes estados financieros bajo norma
internacional. Ah, caray. Pues sí, oye, pues la mexicana se parece, estos son los cambios, y se la compraron. Se la compraron. Norma mexicana. ¿Por qué? Porque en su caso particular los cambios no eran tan importantes. Sin embargo, pues sí exigía norma internacional. Entonces, puede ser que sea norma internacional la que aplique el siguiente año. ¿Cuál es el mensaje? Que estamos muy cerca. Insisto, que el reto es grande y yo creo que sería todo. Si hubiera algún otro comentario, con todo gusto lo platicamos. Agradecemos su participación al contador público certificado Alejandro Valdés Mendoza, y para despedirlo, nuestra compañera Frida María Gómez, estudiante de Finanzas y Contaduría de la Universidad La Salle, entregará un reconocimiento y un presente por parte de la organización. A continuación,